El relato que leímos, ¿prestaron atención a la lectura? ¿Conocían ya la historia de Sansón? Esta es quizás la parte de la narración más conocida, ¿cierto? De hecho, hasta incluso entre quienes no son creyentes hablan como de Sansón y Dalila como un ícono. Sansón es como un personaje icónico, valga la redundancia, de la historia de Israel. Y el relato que acabamos de leer, ahí en Jueces 16, que voy a invitar a tenerlos abiertos, en algún momento vamos a buscar otro pasaje. En el relato que leímos, y de lo que hemos oído las semanas anteriores acerca también de Sansón, en la primera semana de su anunciamiento, luego acerca de un poco las crónicas de Sansón dando vueltas por aquí y por allá, y con la importantísima reflexión que nos dejó nuestro pastor la semana pasada, ya podemos ir concluyendo algo del carácter de Sansón. Y parece ser que a este hombre le encanta esta sensación adrenalínica de estar donde no tiene que estar. A Sansón le encanta, según el relato, estar jugando con fuego todo el tiempo. Le encanta tentar al destino. Le encanta ser probado, probar a los demás y por medio de estas cosas ir mostrando su grandeza. Ese es un poco el carácter de Sansón. No sé si vamos a ver un poco la primera parte de estos versos que los vamos a leer. Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón va a Gaza, que era ocupado por los filisteos en aquel tiempo, y fue precisamente a buscar a una prostituta. O sea, él va a meterse a la boca del lobo. Es como un animal que se aproxima muy cerca del degolladero. Y conociendo sus enemigos, las grandes mortandades que Sansón en algún momento había ocasionado entre los filisteos, procuran matarle. Pero dice que él, como una especie de hombre salvaje, se despierta a medianoche, saca las puertas con una fuerza sobrehumana, dice que se las echa al hombro, es como que me imagino que las toma así como hombre salvaje en el fondo, y se las va diciendo como: creían que me iban a poder pillar, que si me iban a despertar a medianoche o iban a poder capturarme, aquí estoy yo, no iban a poder conmigo. Es como una especie de Hulk, descontrolado, desaforado. Es un hombre rabioso, impetuoso, y pareciera ser que el autor, inspirado por el Espíritu Santo que escribe estas palabras, está queriendo mostrar a Sansón como un hombre muy depravado moralmente. O sea, ¿a qué fue a Gaza? Fue a acostarse con una mujer extraña. Y a medianoche toma las cosas con fuerza y con ímpetu y se va. Y pareciera ser que este es el carácter del hombre que el Señor iba a ocupar para librar a su pueblo de los enemigos. Un hombre salvaje, intuitivo, como si se moviera por lo primero que le pasa por la cabeza, sin reflexionar bien en las consecuencias de sus actos. Es como si deseara el peligro, como si se acercara a aquello que no le es permitido, que tampoco es sabio, que tampoco es beneficioso. Y pareciera que a veces estoy describiéndonos a nosotros mismos, personas que nos encanta jugar con fuego. Es casi un hábito para los seres humanos jugar con aquellas cosas que saben que no le convienen, desde muy chiquitito. Uno ve a los pequeños, juegan con cosas que son peligrosas, pero uno ve a los adultos y juegan con cosas que son peligrosas. Parece talla, pero es anécdota, como dicen por ahí. ¿Cuántas veces en la vida uno ha visto chiquillas jovencitas que se enamoran, en ese amor adolescente, de alguien que saben que no las va a tomar en cuenta, pero desarrollan toda esta idealización adolescente, romántica, y después cuando entienden y les cae la teja de que ese hombre no era conveniente, sufren y lloran, porque les gustó jugar con aquello que sabían que no era beneficioso y se lo advirtieron. ¿Cuántas veces he escuchado de hombres infieles en su matrimonio, pero que no despertaron un día corriendo y se fueron hacia otra mujer?
Fueron abriendo pequeñas puertas, pequeñas miradas, usuarios habituales quizás de páginas XXX, conversaciones subidas de tono, coqueteos, hasta que caen y rompen el pacto de la exclusividad matrimonial. Pero todo comenzó con un jueguito. ¿O acaso no es cierto que pareciera ser que quienes tienen diabetes, hipertensión y colesterol alto sin señalar a nadie en particular son los que están más cerca de la torta y de la mesa de las chatarras? Porque pareciera que fuera un juego. Ellos saben que esas cosas no son ni buenas, ni sabias, ni sanas para ellos. Pero mientras no tengan un infarto y no le amputen un pie, entonces pareciera que está bien. Y juegan con eso, aunque saben que el Señor les ha ordenado que deben guardar su cuerpo como un templo. ¿Acaso esa idea de acercarse siempre a lo prohibido no tiene que ver también con nuestra economía? En momentos a veces de recesión, de guardar un poco más el dinero, cuando el dinero no está alcanzando, igual nos metemos a Shopee, Mercado Libre, AliExpress, Chain y todas esas cosas, como si supiéramos que no vamos a salir de ahí con una compra que no podemos sostener ni sustentar. O cuántas veces vemos películas o series en internet que sabemos que van a ser dañinas para nuestras emociones, para nuestros ojos. Cuántas veces frecuentamos amistades que no traen ningún aliento a nuestra alma, pero nos traen cagüines, conversaciones corrompidas, y todo esto lo aceptamos para no caer mal delante de alguien. ¿Se entiende un poquito lo que quiero ejemplificar? Que así como Sansón era un tipo que le encantaba estar todo el tiempo acercándose al límite para ser probado, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera en nuestras propias vidas. Y si se escribiera en un libro todas las cosas que nosotros hemos hecho, como la vida de Sansón, quizás quedaría bastante expuesto todas estas veces en las que nos hemos acercado peligrosamente más allá de los límites de lo que se puede considerar seguro. Y lo que vamos a ver ahora en el resto de la historia es que Sansón jugó con un fuego que finalmente terminó consumiéndolo. Jugó con un fuego y se quemó. Y el punto débil de Sansón, a veces mientras estudiaba digo Salomón en vez de Sansón, ¿ya? Así que si me confundo, por favor, ahí Sansón. El punto débil de Sansón eran los instintos más primitivos de un varón. La comida. ¿Recuerdan ese episodio después cuando se forma un enjambre de abejas y él va y lo come aunque sabe que no debía tocar algo muerto? La comida. Las mujeres, su casi esposa Yan Timnat, que después fue entregado a su paje o a su amigo, la ramera de Gaza y luego Dalila, y la admiración o el poder. Todas estas veces reúnanse delante de mí, si me adivinan este acertijo, yo les voy a dar todo. Y después Dalila, pruébame, haz esto y con esto me vas a vencer. No me venciste. Todo el tiempo probando el destino. Comida, mujeres y admiración o poder. Y cuando muchas mujeres dicen que todos los hombres somos iguales, parece que tienen algo cierto, hay un punto en común. Y es que pareciera ser que la debilidad de los hombres suele ser la comida, las mujeres o el poder. Aunque muchos hombres han dominado mucho mejor el dominio propio unos con otros, en un sentido se podría ver que a los varones en general son cosas que son debilidades. El tema es que Sansón se entregaba a todas ellas, como si no tuviera nada contra lo que luchar. Acompáñenme brevemente, por favor, al Proverbios 7. Pongan una marquita ahí a quienes les cuesta más buscar en Jueces 16, porque vamos a volver a ese texto. Pero acompáñenme a Proverbios 7, por favor. Que este es un pasaje muy conocido, pero creo que venía al caso conversarlo. Porque lo que hace Sansón no puede ser leído como un versículo y ya que pasó de la Biblia. No sé si me entienden. Fue a Gaza a buscar una mujer extraña. Fue a Gaza, la tierra de los enemigos, a tentar al destino, sacando las puertas y diciendo conmigo no puedes. O sea, y nosotros actuamos muchas veces así de torpes. Y miren lo que dice el Proverbio 7, versos del 6 al 27. El título de este texto que se lo han puesto obviamente quienes ordenaron el versículo por versículo, la Reina Valera en particular, dice las artimañas de la ramera. Verso 6 del capítulo 7, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa.
Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido hoy, he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Ojo, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El proverbio deja algo muy claro, que es la insensatez de dejarse seducir por una mujer extraña. El verso 26, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿No era Sansón un hombre extremadamente fuerte y al mismo tiempo extremadamente débil de carácter? Con esto, mis hermanos, quiero decir que cada uno reconoce en su propia vida aquellas cosas con las que pareciera estar jugando con fuego. Hoy día en la mañana solamente hablaba con mi esposa y le decía, las escrituras son terriblemente enfáticas en pecados de inmoralidad sexual. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparecen este tipo de historias, narraciones, exhortaciones, enseñanzas. ¿Por qué será? Pero no quiero limitarlo solamente a esto, porque Sansón también tenía un tema con la comida, también tenía un tema con el poder y la admiración, también tenía un tema en general con todo aquello que le trajera placeres inmediatos. Y cada uno de nosotros reconoce en su propia vida aquellas cosas con las que pareciera estar jugando con fuego y sin estar midiendo las consecuencias de lo que sus propias actitudes, acciones o pensamientos están produciendo en él o ella o en ti. Y antes de avanzar con la historia de Sansón y Dalila, quisiera reparar en algo del carácter de Sansón, para que aprovechemos también de examinar nuestras vidas y veamos si efectivamente es posible que también nos hayamos hecho adictos a esta adrenalina, a que mientras no me pase nada lo sigo haciendo, y estemos pasando por alto que Dios efectivamente castiga el pecado de sus hijos. Fíjense lo que dice Hebreos 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Son palabras duras, pero ciertas. Y si vamos por la vida creyendo que nuestra desobediencia no tendrá una respuesta de parte del Señor, pueden estar pasando dos cosas. La primera es que somos muy inmaduros y torpes y despreciamos la gracia del Señor. Luego vamos llorando, arrepentidos después de meter la pata, y el Señor nos perdona y nos rescata, pero menospreciamos su ley y sus ordenanzas, que es el ciclo que se dio en el libro de los jueces todo el tiempo. Pero sabes que lo segundo que puede estar pasando es lo siguiente, y es que no seas un hijo de Dios, y como dice el autor de Hebreos, bastardos y no hijos, o hijos no deseados, o hijos ilegítimos, o en el fondo lo que quiere decir el autor, no hijos. Porque si vives como tú quieres vivir, te da lo mismo aquello que el Señor ordena, y no corriges tu andar, entonces no eres hijo del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Y todos los que hemos visto cómo el Señor, cómo su Espíritu molesta nuestro corazón todo el tiempo hasta que nos arrepentimos y volvemos a Él, podemos dar testimonio de que esto es cierto. La semana pasada tomábamos once en la casa de un amigo y él nos decía el mismo testimonio que le cuento yo. Hermano,
Quise huir lejos del Señor, quise hacer tonteras, quise estar por allá. Y por más que quería, algo me lo impedía, algo molestaba mi corazón. No era feliz, tenía una pena enorme, tenía una carga sobre mi corazón. Porque el Señor al que ama disciplina y no lo deja en paz hasta que vuelve a los brazos del buen pastor. Entonces, mis hermanos, nuestro pastor esto lo dejó muy claro la semana pasada, pero quiero volver a rescatar y retomar esa idea. Y es que es algo admirable de parte de nuestro Señor Todopoderoso, es algo inentendible, es algo digno de ser adorado, que Él cumpla sus propósitos incluso más allá de nosotros. Él es el Dios soberano de la historia. Él va a cumplir sus planes a como de lugar, porque todo lo que Él quiere, Él lo hace. Pero que Él tenga esta gracia inexplicable de usar troncos torcidos como nosotros para traer buenos frutos, no quiere decir que el Señor esté de acuerdo con la desviación del tronco, y menos que la va a tolerar, porque Él al que ama disciplina, como un padre amoroso que desea el bien para sus hijos. Y si hoy estás jugando con fuego, la disciplina del Señor llega. Y hay un dicho popular que dice, Dios castiga pero no a palos. Díganselo a Sansón, que ya vamos a ver qué fue lo que a él le pasó. Y si hoy tú estás siendo disciplinado por el Señor, debes sentirte humillado porque es producto de la caída de tu pecado. Pero también debes sentirte honrado, tranquilo y confiado, porque solo los hijos del Padre son los que reciben su disciplina. Si es que tú no estuvieras siendo disciplinado por el Señor, entonces el Padre no está disciplinando a su Hijo. Y es posible no por un fallo del Padre, sino por aquel que cree que es hijo, finalmente es un bastardo, según las palabras del autor de Hebreos. Y vamos a ver que Sansón sufrió esta disciplina de parte del Señor. Él cumplió sus propósitos divinos, al mismo tiempo que juzgó coherentemente a la santidad del Señor. Y vamos a ver un poco cómo es la historia de Sansón y Dalila entonces. En la historia de Sansón y Dalila, ella es incentivada por los líderes de los filisteos a averiguar de dónde venía la fuerza de este hombre. Dice que Sansón se enamora de ella y que cuando ella le pregunta cómo puedo capturarte para disminuir tu fuerza, ella la engaña varias veces. Él la engaña a ella varias veces como jugando con fuego. Haz esto. Lo hacía, no te resultó. Y entonces venían los espías y él ya estaba libre. Cuando en el versículo 16... se corrió una... Ahí sí. Cuando en el versículo 16 de Jueces 16, volvamos entonces a Jueces. Jueces capítulo 16, versículo 16... Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Por esta insistencia de Dalila, cuando le dice, ¿cómo dices que me amas si de verdad me engañas? Porque Sansón tenía fuerza y Dalila también tenía sus herramientas. Sansón le dice que su cabello era el símbolo de un voto de dedicación al Señor, de lo que hemos hablado antes, de su voto de nazareo o de su nazareato, que era esta dedicación especial al Señor, en la cual no bebían vino, sidra, no tocaban cosas muertas, no se cortaban el cabello. Todos eran símbolos externos de una dedicación interna. Y entonces la mujer lo traiciona y dice que lo hace dormir entre sus piernas, que no se describe en los textos anteriores, como un corderito que está listo para ser degollado. Y lo apresan, porque ahora lo pueden apresar, porque Sansón perdió sus fuerzas, le sacan los ojos, lo llevan a un edificio donde se reunieron para ofrecer sacrificios al dios pagano llamado Dagón, y lo usan como un juguete para reírse y decir, este era el que nos asolaba, aquí está este pobre cachorrito que antes era un león. Lo hemos vencido por el atractivo de una mujer. Y Sansón clama al Señor por venganza. Y el Señor, que es misericordioso, le permite un último uso de la fuerza bruta para destruir ese edificio y morir de una forma más o menos digna. Y así seguir cumpliendo el propósito divino, que era de que Sansón librara
a Israel de los filisteos. Porque dice las Escrituras que allí murieron muchísimos filisteos y más de los que habían muerto durante su vida. O sea, Sansón, para cumplir su objetivo, fue más útil muriendo que estando vivo. Y allí, colorín colorado, allí termina la vida de este hombre, que fue anunciado desde el vientre de su madre para ser dedicado a Dios y para ser el juez y libertador de Israel. Que hemos dicho varias veces ya que la idea de un juez no es de un gobernante o rey, sino la idea de un caudillo de guerra. Que esa era la misión de vida de Sansón. Ahora no sé si esta historia les produce lo mismo que a mí, pero me da bastante pena leer esta historia. No da como alegría de decir, ay, quedó humillado Sansón, qué rico, pagó lo que debía pagar. No, es triste. Sansón lo tenía todo para ser un hombre recto y para cumplir la voluntad del Señor. Él tuvo padres que le enseñaron al menos acerca de lo que significaba ser nazareo. Los padres cumplieron en esa parte. Hay algunos que juzgan que cuando Sansón va a buscar mujer extraña, los padres fueron muy débiles. Yo creo que las Escrituras no nos dejan ver el carácter de esa reprensión de los padres. Y quizás Sansón también ya era adulto y podía tomar sus propias decisiones y en el fondo la voz del padre hasta cierto punto puede ser autoritativa y luego se convierte también ya lejos de casa en un consejo. Pero tuvo padres que le enseñaron lo que era ser nazareo. Tuvo una fuerza dada por Dios para cumplir este objetivo. Y tuvo un Dios misericordioso que lo respaldó no solamente en un principio, sino varias veces. Recuerda allí cuando les da agua después de una gran matanza que había incursionado. Él dice, Señor, dame agua porque si me muero van a hablar en contra de ti. Y el Señor, que es misericordioso, le da agua. Y el Señor, que es misericordioso, le dio una última vez una fuerza para morir allí en el templo o en el edificio del dios Dagón. Sin embargo, él decidió hacer de su vida un constante quebrantamiento del voto. Decidió hacer de su vida un constante jugar con fuego. Decidió hacer de su vida aquello que lo llevó en último término a ser el escarnio de sus enemigos y la burla, incluso de la misma dignidad del Señor. Y quiera el Señor que habiéndonos a nosotros hoy dotado de su Santo Espíritu para vivir una vida recta, no terminemos como Sansón. Y aprendamos entonces de él algunas lecciones. ¿Saben por qué? Porque Sansón, por esta gran fuerza dada por el Señor, no tenía que ser soberbio. Nosotros conocimos por allá en Vallenar en algún momento a un hombre que era antes luchador, luego era deportista profesional. Hacía un cuerpo el hombre, musculosísimo, deportista de alto rendimiento y de élite a nivel internacional. Pero era una ternura con pies. Y él siempre preocupado de los niños, preocupado de los demás, sirviendo las mesas. Sansón, por su gran fuerza, y que probablemente era un hombre voluptuoso, alto, grande para hacer lo que tenía que hacer, no tenía que ser un hombre soberbio. Él no tenía que ser un hombre mujeriego. Él no debía haberse uno piensa, porque era un hombre bruto, entonces tendría que haber sido así. No. Sansón tenía todas las herramientas para ser un hombre piadoso, conforme a la ley del Señor. Pero ¿saben qué es lo que dicen las Escrituras? Que el Señor aborrece a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el tema es que la fuerza de Sansón no provenía de su cabello, que era el símbolo externo, sino del Dios al que había sido dedicado desde su nacimiento. Y este verso 20 nos dice esto abrumante, miren, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta expresión es heavy, es poderosa, es triste. El Señor al que ama, disciplina. Y le quitó junto con el cabello también la fuerza. Y lo humilló públicamente al que se jactaba de su valentía. Y allí murió uno que fue usado por Dios para los propósitos divinos, a pesar de su desobediencia. Esta es una historia. Es la historia de Sansón. Y las Escrituras tienen historias fascinantes. Naturalmente, no todo lo que está escrito es un ejemplo positivo para nosotros, sino mucho de lo que está escrito es una advertencia para nosotros.
Sería absurdo decir, como Sansón lo hizo, yo también lo voy a hacer. Obviamente que no. O si quieres, hazlo y termina como Sansón terminó. Pero el centro de las historias de la Biblia, mis hermanos, no es ser un libro de historia, valga la redundancia, ni tampoco darnos lecciones morales, aunque claramente habla de historia y habla de nuestra moralidad. El centro de las Escrituras es mostrarnos cómo el Señor, desde la caída del hombre en pecado, anticipó en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto la venida de un Salvador o Redentor. Y en el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de esta promesa cuando llegó Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender como grandes lecciones de la vida de Salomón? Perdón, de Sansón, ahí estaba, ¿ven? Estaban atentos. Lo hice con querer. No, mentira. Se me escapó. Sansón nos anticipa a un nuevo y mejor libertador, a Jesucristo. Jesús fue anunciado por un ángel a María, al igual que en Sansón fue anunciado por un ángel a la mujer de Manoa. Jesús fue entregado por los de su propio pueblo, así como Sansón fue entregado en el capítulo 15 por los de su propio pueblo. Jesús fue traicionado y fue vendido por dinero por una persona cercana a él. Sansón fue traicionado y vendido por dinero por una persona cercana a él. Jesús fue humillado y utilizado como escarnio delante de sus enemigos, poniéndole una corona de espinas en su cabeza y un manto púrpura sobre su espalda latigada, como lo fue Sansón en su muerte. Y con su muerte, Jesucristo derrotó al enemigo más terrible del hombre, el pecado. Así como Sansón con su muerte destruyó a los filisteos derribando ese edificio. Y lo que hace esta comparación es mostrarnos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, siendo tentado, no pecó. Él en todo era semejante a los hombres, pero sin pecado. Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Y en el terreno donde Adán cayó, Él salió victorioso. Y donde Sansón pecó, Él se mantuvo puro y sin mancha. Por eso nosotros hoy cantamos glorioso Jesús. Y Cristo, mis ojos solamente pongo en ti. Porque es este Jesús, el nuevo y mejor libertador, que fue anticipado como un tipo en la vida de Sansón. Por tanto, hermanos, si nosotros vemos a Jesús como el libertador, no debiéramos buscar salvación ni cobijo en ninguna otra cosa ni persona. Estamos en tiempos de elecciones políticas. No está allí nuestra liberación. Nuestra liberación no está en que la mujer se libre de la opresión del patriarcado. Ni en los varones o en los hombres. La libertad no está en que los grandes altos y cargos y mandos y los ricos y los opresores. En tiempos de elecciones políticas nuestra libertad no está allí. Nuestra libertad está en Jesucristo, el crucificado y resucitado. Tampoco en nuestras familias o nuestros hijos, que a muchos les dan el sentido de vida. Somos cristianos en la medida en que Cristo es el tesoro de nuestras vidas, porque lo hemos visto a Él. Por tanto, si tú hoy no tienes un alto concepto de Cristo, si Jesús no es el libertador de tu vida, entonces eres un asistente regular de una iglesia y nada más. Porque si tú no has visto que eres un pecador como Sansón que necesita ser rescatado, así como Israel necesitaba ser rescatado de la mano de los filisteos, y no has acudido a Jesús, quien tiene la fuerza, la potestad y la autoridad para perdonar tus pecados, entonces no has sido verdaderamente librado de la condenación del pecado. Y este Jesús, que como Sansón fue anunciado por un ángel, entregado por el pueblo, traicionado por dinero, humillado frente a sus enemigos y libertador con su muerte, este Jesús que recibió los vítores en su entrada triunfal en Jerusalén antes de recibir esta muerte humillante y que luego cayó por amor, este Jesús es el modelo de vida para nosotros. Si tú quieres decir, así como Él lo hizo, yo lo haré, no lo hagas con Sansón. Hazlo con nuestro libertador Jesucristo. Jesús es el modelo de vida para todos nosotros.
porque Jesús es el nuevo y mejor libertador que fue anticipado en la vida de Sansón. El panorama de la historia del mundo, un libertador mejor que Sansón fue anunciado y llegó en aquel pesebre humilde de Belén. Por lo tanto, mis hermanos, como decía nuestro hermano Alejandro, este es el último juez en el libro de los jueces. Después Samuel funge como el último juez de Israel antes de ser rey, Saúl. Del relato de Sansón entonces podemos aprender o concluir dos cosas. Lo primero es que debemos ser muy cuidadosos de no dejarnos guiar por nuestros impulsos más intuitivos. El último tiempo he reflexionado mucho en que la obra del Espíritu Santo, esta de ir santificándonos y cambiándonos, es tan poderosa que llega incluso a cambiar nuestros deseos. Y aquello que antes parecía muy atractivo, con el tiempo, deja de serlo. Pero es parte de un proceso. Por lo tanto, debemos someter incluso aquellas cosas que parecen atractivas o inofensivas bajo el examen de la santidad y la pureza. Y ver si lo que estamos haciendo, decidiendo, pensando, actuando, con quién nos estamos relacionando, es una decisión sabia para nosotros. No somos de fierro, somos débiles. Y sabemos que separados de la vid nada podemos hacer. Y a veces es necesario ser drástico con aquellas cosas que nos pueden producir caídas. Y en eso de ser drástico, entonces hay que hacerlo y ya. Porque cumplir la voluntad de Dios, ser como Él quiere que nosotros seamos, vivir como Él quiere que nosotros vivamos, vale muchísimo más la pena. Y la corrección del Señor es real. Él, a quien ama, disciplina. Por tanto, mis hermanos, no juguemos con fuego allí donde sabemos que las quemaduras tienen sus fuertes consecuencias. La vida real nos ha demostrado que muchas cosas que parecían juego terminan siendo los dolores de cabeza más intensos para nosotros o para los que nos rodean. Y lo segundo es que debemos siempre mirar a nuestro mejor y mayor libertador, que es Jesucristo. El relato de Sansón lo que hace es recordarnos que Jesús es verdaderamente quien libera nuestras vidas de la condenación del pecado. No son nuestros intentos minúsculos los que nos libran de nuestra propia maldad. No es nuestra piedad, no son nuestras buenas obras, no son nuestro buen carácter, no son nuestras buenas intenciones. Es el Señor Jesús que como juez y libertador nos libra de la condenación del pecado. Por su rectitud, su sacrificio, por su resurrección gloriosa y por su pronto retorno físico a la tierra a reinar para siempre. Y damos siempre gloria al Señor por eso. Por tanto, mis hermanos, si como el punto 1 queremos ser cuidadosos con nuestros impulsos, decisiones y actitudes, pasemos tiempo con este Cristo. Pasemos tiempo en oración. Pasemos tiempo meditando en su palabra. Compartamos la mesa del Señor cada vez que aquí se imparte. Hablemos de Jesús. Hablemos de su palabra. Seamos felices en la vida en la medida que Cristo es todo para nosotros. Vivamos una vida que sea digna de vivir. Para amar más al Señor, para amar más a otros, porque Él es el mejor y mayor libertador que nos ha sido dado. Una vez más, las páginas de este libro no están escritas al azar. Y allí Sansón cumplió un rol, cumpliendo los propósitos de Dios, recibió al mismo tiempo la disciplina del Señor, pero quien cumple siempre sus propósitos divinos es el Señor. Y Jesucristo es nuestro mejor y mayor libertador. Oremos, mis hermanos. Oh Padre amado,
Te pedimos por favor que nos des a nosotros la sabiduría suficiente para poder ver el ejemplo de Sansón y no ser tan torpes como él lo fue. No que lo juzgamos a él como el único que se dejó llevar por los impulsos de su corazón, sino porque reconocemos que nosotros también actuamos igual muchas veces, quizás todo el tiempo. Por tanto, lo que rogamos es la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayude a cambiar aquello que no está bien, que nos ayude a perseverar e insistir mirando a Cristo nuestro libertador. Y adoramos al bendito Jesucristo, adoramos su nombre santo, adoramos a Jesús, nuestro libertador y nuestro Señor y Rey. Lo adoramos porque Él es recto, puro y santo, porque vivió una vida sin mancha, siendo tentado y sin pecar. Adoramos a Jesucristo como el Cordero que fue entregado al matadero, no por su propio pecado, sino por el nuestro. Y allí fue hecho maldición, para que nosotros fuésemos contados dentro del número de sus hijos. Qué bendita gracia tienes tú, Señor, con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, por favor, cada uno según nuestra necesidad. Ayúdanos a mirar y poner nuestros ojos siempre en Jesucristo, nuestro mejor y mayor libertador. En el nombre de Jesús, amén.